Tras la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en siglos, el poder no descansaba en media docena de potencias eminentemente europeas, sino en Washington y Moscú. La estabilidad internacional iba a depender en el futuro de la capacidad de entendimiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, dos estados de dimensiones continentales, recién elevados a la nueva categoría de superpotencias, y máximos adalides del socialismo, y del capitalismo, del comunismo y del liberalismo, ideologías y sistemas excluyentes. En un comienzo solo Estados Unidos poseía bombas atómicas, pero la Unión Soviética hizo grandes esfuerzos para desarrollarlas, desencadenándose una nueva carrera armamentista. Hacia 1949, la Unión Soviética se había convertido también en una potencia nuclear. La rivalidad, hostilidad y competencia en todos los terrenos entre Estados Unidos y la URSS, apoyados en sus bloques respectivos, fueron un factor clave en las relaciones internacionales y la política de las décadas posteriores a 1945. Aunque no existió un enfrentamiento bélico directo entre ambos países, sí hubo un estado de tensión permanente, múltiples enfrentamientos indirectos, y una continua competencia en el terreno militar, diplomático, y del espionaje, situación que se definió con el concepto de Guerra Fría. Ambos oponentes tenían conciencia de que la destrucción que podría ocasionar el uso de armas nucleares sería devastadora, y no guardaba relación con las ganancias que podrían obtenerse en una supuesta victoria. Paradójicamente, la existencia de ese armamento creó lo que algunos denominaron el equilibrio del terror, donde ningún adversario estaba dispuesto a emplearlo, pero se seguía fabricando como una manera de mantener a raya al adversario y limitar su posible uso. La existencia del equilibrio del terror fue un elemento fundamental, ya que la posesión por ambas partes de una enorme fuerza militar, y sobre todo de armas nucleares con un poder de destrucción global, servía como elemento de persuasión para evitar el estallido de una guerra directa, que hubiese resultado letal para la humanidad. Esto provocó que ambos bloques libraran una carrera armamentista, volviendo el enfrentamiento tan peligroso que ninguna de las eventuales partes beligerantes podría esperar obtener ventaja de un conflicto armado. Y pues, en esta época se desarrollaron considerablemente los misiles balísticos, y diferentes tipos de armas nucleares. Las potencias constituidas, representaban fuerzas capaces de hacer volar el planeta varias veces, según una expresión popular muy en boga en la época. La asombrosa cantidad de armamento desplazados de una y otra parte condujo a intentar numerosas negociaciones, antes de llegar a acuerdos de desarme parcial. La doctrina subyacente a esta expresión se entiende como la capacidad de cada bloque antagónico para aniquilar a su contendiente por medio de un ataque nuclear masivo en caso de ser agredido. El primero que intente destruir al otro tiene la seguridad de ser destruido a su vez, anulando completamente su interés en desarrollar tal ataque. Este equilibrio se convertía paradójicamente en una garantía para la paz, y fue de hecho lo que evitó que las dos superpotencias se enfrentaran abiertamente durante el tiempo en que convivieron. Todo esto es básicamente lo que se conoció como teoría de la destrucción mutua asegurada, o en inglés Mutual Assured Destruction, formando la sigla MAD, que quiere decir loco en inglés. Esta doctrina muchas veces es nombrada también como 1 más 1 igual 0. La doctrina supone que cada bando posee suficiente armamento para destruir a su oponente y que cualquiera de los bandos, de ser atacado por cualquier razón por el bando opuesto, respondería al ataque con la misma, o mayor fuerza. El resultado esperado, es que la batalla escale al punto donde cada bando obtenga la destrucción total, y asegurada del enemigo. Precisamente por el riesgo del MAD, es que Estados Unidos y Unión Soviética nunca se enfrentaron de manera directa. En efecto, cuando se es consciente de que el único resultado posible de un conflicto es la propia aniquilación, aunque nuestros enemigos resulten igualmente borrados de la faz de la tierra, los ímpetus belicistas resultan moderados hasta el extremo de desaparecer en la práctica. Dicho en otras palabras, disuade eficazmente a cualquier país, o alianza, de iniciar hostilidades abiertas contra una potencia, o superpotencia nuclear. Sin embargo, como es sabido, la utilización masiva de armas nucleares es un factor decisivo tanto a nivel táctico como estratégico. Bien eliminando fuerzas navales, o terrestres de un solo impacto, bien aniquilando refinerías, o instalaciones portuarias del enemigo, su uso puede garantizar la victoria, o el empate de manera instantánea y contundente.
Es esta asimetría esencial característica de las armas nucleares, lo que ha transformado la historia de la guerra y de la política internacional, convirtiendo en obsoletas las tácticas y estrategias convencionales, que unida a su capacidad para aniquilar ciudades enteras en un solo ataque, han generado una mítica bien justificada tanto entre la sociedad en general como para los expertos. En consecuencia, no es difícil colegir que el primer objetivo de toda fuerza nuclear es la fuerza nuclear del enemigo. La posibilidad de degradar significativamente la capacidad de ataque atómico del oponente con un primer ataque por sorpresa, ha sido acariciada una y otra vez por los estrategas de la guerra nuclear, como un elemento clave para obtener ventaja en el conflicto. El temor a que fuera el enemigo quien alcanzara tal objetivo, condujo rápidamente a tres reacciones que encontramos en las principales potencias nucleares. La multiplicación del número de armas desplegadas hasta alcanzar cifras absurdas, para evitar que ese primer ataque pudiera alcanzar a la totalidad de la fuerza propia simultáneamente, la habilitación de mecanismos de represalia instantánea, que permita lanzar las propias armas antes de que lleguen las del enemigo, y también la dispersión geográfica y ocultación de las mismas. Pronto, se hizo evidente que era posible desplegar armas nucleares a bordo de numerosos vehículos e instalaciones, englobados en tres grandes grupos. 1. Instalaciones fijas, silos, o móviles, camiones, trenes, etc., con base en tierra. 2. Buques submarinos, capaces de realizar lanzamientos desde el mar. 3. Bombarderos de distintos tipos, desplegados en diversas bases aéreas. Estos últimos componentes de despliegue, se conoce como tríada nuclear. No obstante, la doctrina supone, además, que el armamento nuclear de los Estados Unidos, se encuentra diseminado por todo el mundo, por lo que la idea de lanzar un primer ataque devastador sobre la totalidad del armamento atómico de un país, para neutralizar un eventual contraataque igual de devastador, resulta imposible. Asumiendo que ninguno de los bandos sería lo suficientemente irracional como para arriesgar su propia destrucción, ninguno de los bandos se atrevería a lanzar un primer ataque, bajo el temor de que el otro ataque en respuesta. La ventaja de esta doctrina es una paz estable aunque de elevada tensión. Entre los intentos por buscar ventajas y tratar de romper con los postulados de esta teoría, podemos encontrar la estrategia de las guerras de las galaxias, lanzada durante la presidencia de Ronald Reagan en los Estados Unidos, a partir de la idea de poner en órbita terrestre y alojar en tierra un número determinado de plataformas espaciales armadas con armamentística láser, balísticos y de red. Estos dispositivos permitirían anular el contraataque enemigo. Finalmente, por suerte, este proyecto no fructiferó, a pesar de que la administración Reagan invirtió más de $3.000 millones en desarrollar las ideas preliminares, más luego demostrándose inviables con el estado de la tecnología de su tiempo. Aún así, existen varios problemas con el concepto de destrucción mutua asegurada. La primera, desde una perspectiva de política exterior, es que la destrucción mutua asegurada tiende a desalentar las cumbres, reuniones, y los tratados. Las partes involucradas no tienen ninguna razón para reunirse para discutir y resolver problemas, y de hecho, tienden a preferir el margen restante. Esto no es muy productivo para la resolución de conflictos a largo plazo. Otro problema es que la destrucción mutua asegurada, alienta a los aumentos infinitos para almacenar un país de armas nucleares. Piénsalo de esta manera. Los participantes tratarán de igualarse a sus oponentes para poder hacerles frente de tal forma que, supongamos que dos personas, una persona A y una B, se enfadan y deciden enfrentarse, pero no inician pelea directa. La persona A compra una pistola, con lo cual B está en desventaja y compra un rifle. Entonces, A ahora comprará un tanque, y para superarlo, B comprará un caza. El problema se sucedería y desembocaría en la acumulación de armamento. Además, las naciones que suscribieron esta doctrina se ven obligados constantemente a actualizar los sistemas de armas, las armas de prueba, y se acumulan cada vez más las existencias de armas para indicar que estaban preparados para una guerra nuclear. En la Guerra Fría, hacia la década de 1980, muchas naciones se dieron cuenta de que la destrucción mutua asegurada era una muy peligrosa doctrina. En respuesta, los países como los Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a reunirse para discutir la carrera de armamentos y llegar a una solución que permita a ambas naciones, para destruir el exceso de existencias de armas nucleares, y centrarse en la cooperación en lugar de un enfrentamiento sin fin.
En el momento, la destrucción mutua asegurada había sido abandonada en gran medida, y había entrado en la conciencia popular. Pese a todo, un conflicto con estas bombas, significarán el fin de toda la civilización. Tal como lo dijo alguna vez Albert Einstein, si la Tercera Guerra Mundial se hace a golpes de bombas atómicas, los ejércitos de la Cuarta Guerra Mundial combatirán con palos. Si el video te gustó, no dudes en dejar tu like aquí abajo. Suscríbete si quieres estar al tanto de mis nuevas producciones. Nos veremos en la próxima. Adiós, y fin de la transmisión.